Bueno, chicas, ahora nos va a tocar la vuelta 25 y quiero que veáis más o menos cómo lo llevamos esto, ¿eh? Ahora estamos por esta zona, por la zona de las hojas, reduciendo esta hoja de aquí, ¿veis? Entonces aquí nos van a hacer otra de esa tira, de aquí nos nacerá otro tallito que va a parar a este rosetón. Ahora, en esta zona de aquí que estamos como zona central, nos crecerá otra piña, ¿eh? Aquí nos nacerá pues el otro rosetón, ¿eh? Entonces, ahora vamos por la vuelta número 25. O sea que vamos por aquí más o menos. Y nos queda este trocito. A ver si no se nos complica mucho y a lo largo del día de hoy pues puedo terminarlo. Ya veremos si el marido me deja, pero como hoy estoy filmando en casa, a ver si entre los perros y el marido me dejan y lo podemos terminar. Bueno, pues voy a colocar la cámara bien en su sitio y continuamos con esta vuelta. Bueno, pues vamos primero a cerrar la vuelta 25, que nos tenía que quedar con 3 puntos. Entonces tenemos la reducción 1, 2 y 1, 2, 3 en la tercera cadena de subida. Cerramos esta vuelta con punto deslizado y así tenemos los 3 puntos. Y aquí tenemos las 6 cadenas que nos unían de lado de hoja a lado de hoja. Entonces, como en la vuelta anterior teníamos 6, en esta vamos a hacer, a ver que ponga el contador, sí, vamos a hacer 5 cadenas. Entonces, una, a ver, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y voy a colocar aquí el marcador de puntos o el marcador de vueltas para que no se nos despiste. Muy bien, entonces con estas 5 cadenas ahora nos vamos a la hoja que vamos reduciendo. Esta hoja la vamos reduciendo. Entonces, igualmente vamos a hacer las reducciones aquí, al lado del centro, no al lado de la piña. Por tanto, aquí tenemos un primer punto inicial normal, que será este punto de aquí. Tendremos el segundo punto normal. Ay, espera, nos tiene que quedar en 2. Entonces, esto ya es reducción, perdón. Tejemos medio punto, no lo terminamos. Y el último punto que hemos reducido antes, que lo cerramos con el anterior. Y así nos quedará 2 puntos aquí. Vamos cerrándolo. Pero aquí me ha quedado muy ladeado. Espera un momentico que no me gusta nada. Quiero que me quede más para acá. Entonces, este punto lo dejamos sin cerrar. Y me voy a venir aquí del todo. Para que me quede más cerradito esto. A ver si me deja aquí. Que creo que va a quedar mucho más bonito. ¿Veis? Queda más continuado. Ahora, vamos a hacer 6 cadenas de aquí, en lugar de 5, 6, porque aquí estamos cerrando. Entonces, como aquí cerramos, aquí tenemos que abrir. Entonces, hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y nos vamos a la zona del centro. Entonces, aquí donde teníamos 2, ahora tenemos que sacar 3. Entonces, en el primero vamos a hacer un aumento para que nos queden 3 puntos. 1 o pinchamos aquí en medio, como queráis. Si queréis podemos pinchar aquí en medio y luego aquí. Y así también nos quedará bonito. Muy bien, aquí hacemos 3. Ahora vamos a hacer aquí 2 cadenas de separación, 1 y 2. Y nos vamos al otro punto que mantenemos 1. Entonces, de esta forma aquí vamos a sacar otra rama. Aquí nos sacaremos otra separada. Ahora aquí vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, aquí que teníamos 2 antes, vamos a hacer igualmente 3. Entonces, hacemos 1, como en el anterior, aquí en el centro 2. Y aquí en la última hacemos el tercer punto. Uy, que nos ha cogido. Como siempre quiero que me pinche ahí en el medio. Aquí vamos a hacer 3. Ahora, para unirnos al punto central, vamos a hacer 4 cadenas. 4 cadenas
1, 2, 3, 4 cadenas. Y en el punto central, en la vuelta anterior tenía que haber dado ya 2 puntos en lugar de 1. Y solo di 1, pero no pasa nada. Ahora, de este punto vamos a sacar 5. 5 aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Si vosotros queréis deshacer toda la vuelta anterior, la deshacéis, y en el punto central que hacíamos 1, hacemos 2, ¿vale? Pero yo no la voy a deshacer. Ahora, nos vamos a pasar al siguiente con 4 cadenas. 4 cadenas. 4 cadenas, sí. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y ahora de aquí, en lugar de 2, tenemos que hacer 3. Entonces, 1 en el primero, otro en el centro y otro en el segundo. Aquí. Sacamos 3, 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora vamos a hacer aquí 5 cadenas. 5 cadenas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y nos vamos a aquí. Entonces, aquí tenemos que hacer un segundico, 3, 1, vale, la primera 1, en la primera 1, separamos con 2 cadenas y en la siguiente 3. Hacemos 1, en el centro 2 y en el otro punto otro, o sea, de 2 sacamos 3. Vale, la zona central ya la hemos terminado. Ahora nos pasamos a la zona de la última hoja. Entonces aquí vamos a hacer 6 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Aquí tenemos que pasar de 3 a 4. Entonces hacemos la reducción. El primer punto a medias. El segundo, a ver que lo coja por el centro, a medias. Lo cerramos juntos. Y el último punto, a ver si nos ha quedado bonito y si no lo volveremos a hacer. Sí, queda bastante seguidito, queda bien. Muy bien, ahora vamos ya a pasar de hoja a hoja. Entonces, de hoja a hoja, en esta vuelta hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. E iniciamos nuevamente, que aquí tenemos 3 puntos, tenemos que pasar a 2. Entonces, primero punto normal. A ver. Y el segundo pues era reducción. Lo cogemos, lo dejamos a medias. Cogemos este bien para acá, para que nos quede bonito. Y lo cerramos juntos. Muy bien. Y nuevamente volvemos a hacer lo mismo. O sea, que ahora pasaremos a la zona central. Aquí tenemos que hacer 6 cadenas, 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos pasamos a la zona del centro. En la zona del centro, aquí de estos dos tenemos que sacar 3 para hacer engordar esta ramita. Será 1, en el centro otro y en el extremo el otro. Muy bien. Ahora, aquí vamos a hacer 2 cadenas de separación y hacemos este puntito. ¿De acuerdo? Ahora hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos al centro. Al centro hacemos lo mismo. Donde tenemos 2 tenemos que sacar 3. Entonces será uno en un extremo, otro en medio y otro en el otro extremo de 2 puntos
pasamos a 3. Para irnos al punto central, ay, que me atraganto, tenemos que hacer 2 cadenas. Una, a ver, 2, no, 4, perdón, 2, 3, 4 cadenas. Y ahora aquí haremos 5 puntos. Será 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos aquí. Y nuevamente haremos lo mismo, pero al revés. Ahora nos pasaremos al ir cerrando este abanico. Entonces, aquí hacemos 5 puntos. O sea, 5 cadenas, no, perdón, 4 cadenas. Entonces voy a quitar una aquí, porque aquí hice 5. Voy a quitar una cadena. A ver, voy a hacer 4 aquí. Hice 5, son 4. 1, 2, 3 y 4. Pensar que yo voy sacando el dibujo en directo con vosotras, mirando la pantalla, teniendo en cuenta los apuntes que voy haciendo. 2, 3, a ver, 4 y 5. Ahora hago las 4 cadenas, 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Aquí de 2 tengo que sacar 3. Está la Chispi rascando a la puerta. Me he encerrado en esta habitación, pero cuando no rasca la Chispi, rasca la Misha, que es la perra grande que tengo. Y si no, pues rasca el marido. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, pues ahora nos tocan aquí 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En la 1 hacemos 1. Ahora hacemos 2 cadenas de separación. Y aquí de 2 tenemos que sacar 3. Entonces, uno en este extremo, otro en el centro y otro en el otro extremo. 1, 2 y 3. Muy bien. Y ahora tenemos aquí, a ver, que no me pierda. Ok, ahora aquí separamos con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer la reducción. Medio punto. Aquí, a ver, el siguiente hago el punto de la reducción. Y ahora aquí este normal. Y así de 3 pasamos a 2 puntos. Y aquí nuevamente cerramos este dibujo con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y nos unimos a la hoja siguiente. Al primer punto, aquí no, aquí, aquí, al primer punto de la hoja siguiente. Y el otro punto será por reducción, porque esta hoja la vamos reduciendo y vamos ampliando aquí y aquí, para aquí sacar la otra rama y aquí sacar la nueva piña. Pues venga, chicas, hacéis lo mismo en esta vuelta que yo. Y ahora cuando terminemos nos vemos. Bueno, chicas, pues ya hemos terminado la 25, vamos a empezar la 26. Ya he hecho los 3 puntos de subida. Entonces, para la vuelta 26 vamos a unir de hoja a hoja con 4. Entonces serán 1, 2, 3 y 4. Recordad que primero hacemos los 3 de subida del último de la vuelta anterior, Entonces, ahora aquí de 2 tenemos que pasar a 1. Por tanto, es reducción, reducción. Entonces, nos venimos aquí, por ejemplo, que es el primero. Hacemos medio punto, nos vamos aquí al último, que quede bien cerradito. Y luego ya lo cerramos todo junto. Y así ya queda, pues aquí en piquito,
cerrando esta hoja. Y no nos olvidemos de colocar nuestro marcador para no despistarnos. Venga, ahora, de aquí al otro ramo vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y ahora nos vamos a ir aquí. Aquí donde tenemos 3, tenemos que sacar 4. Entonces vamos a hacer un punto al principio. 1. Aquí 2. Ay, 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 que se escapa. Bueno, lo volvemos a hacer. Aquí 2, 2, 2, 2. Aquí sacamos 3 en este agujerito. Y aquí hacemos el cuarto. Ahora de 3 pasamos a 4. Bien. Entonces, una vez hemos pasado a 4, ahora de separación con el que hay 1, haremos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y donde hay 1, hacemos 1. Vamos a ir aumentando en la zona de las ramas. Bien, ahora nos pasamos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí donde teníamos 3, igualmente hacemos 3. Por tanto, cada punto, un punto. 1, a ver, aquí en medio, que nos quede rectito. 2 y 3. 3 puntos. Teníamos 3, tenemos 3. Ahora, nuevamente aquí, donde teníamos 4 cadenas, hacemos 4. 1, 2, 3 y 4. Y nos iremos al centro. Antes teníamos 5 puntos, ahora vamos a hacer 6. Entonces, los dos primeros los haremos normal. O sea, aquí tenemos, a ver, 1. El siguiente normal, sacándolo del centro. 2. En el central haremos un aumento. El aumento 3 y este 4. Y ahora los dos últimos los hacemos normal. De esta forma, en lugar de 5, para el nacimiento de esta nueva piña, ahora tenemos aquí ya 6 puntos. Ahora separamos aquí con 4. 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos al siguiente, que teníamos 3, hacemos 3. 1, el central normal, 2 y el tercero y 3. Nos pasamos a la siguiente ramita con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Donde teníamos 1, hacemos 1. Ahora nos separamos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y aquí donde teníamos 3, sacamos 4. Entonces hacemos 1 aquí al principio. 1, aquí el siguiente 2. Aquí 3 en el huequito. Y en el siguiente punto desde el centro, el cuarto. Nuevamente vamos a ir a la zona de la hoja que estamos terminando con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y ahora los dos puntos que tenemos es una reducción. Por tanto, hacemos medio punto en la siguiente columna de subida. Medio punto y lo cerramos. Ok. ¿Veis qué bonito queda así el piquito? Queda precioso. Bien, ahora pasamos de hoja a hoja dejando la piña en medio con 4. Entonces 1, 2, 3 y 4. Y nuevamente volvemos a hacer lo mismo. Empezamos este nuevo dibujo cerrando esta hoja con reducción. Entonces tenemos medio punto por aquí. Nos vamos al extremo para que nos quede cerradita. Hacemos el otro medio punto, lo cerramos todo junto y así nos queda el piquito. Nuevamente las 6 cadenas, donde tenemos aquí los 3 hacemos 4,
2 cadenas de separación y continuamos con la vuelta igual que hicimos en este tramo. Entonces, si queréis, para no marearos, para no perderos, podéis rebobinar al inicio de esta vuelta y lo vais repitiendo cada vez cuando vayáis a empezar el dibujo. Venga, damos toda la vuelta y ahora mismo nos vemos. Venga, pues vamos por la vuelta 27. Quitaremos el marcador de aquí que nos molestará y haremos los 3 puntos de subida. 1, 2, 3. Y ahora una sola cadena de separación uniendo directamente con un punto alto en el punto que nos quedó de la hoja siguiente. Así, de esta forma tendremos aquí un punto de separación nada más. Vale, ahora una vez hecho el punto alto, en este lugar que normalmente hacíamos 6 cadenas, haremos 5. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nos vamos a la zona de los 4 puntos haciendo igualmente 4 puntos. Tenemos 1, nos vamos al siguiente punto, 2, 3 y 4, aquí en el centro del punto. Entonces, aquí en la última vuelta hicimos 3 cadenas de separación, 1, 2, 3, volvemos a hacer 3, pero aquí ahora hacemos un aumento para que se nos abra una nueva rama. Entonces, hacemos un punto y el aumento sin ninguna cadena de separación, los 2 puntos. Bien, ahora aquí hacemos 5 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4 y 5 y nos vamos a esta zona que tenemos que hacer 4 puntos. 4 puntos. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos. Y 4 puntos. Ahora, en la zona que nos separa del centro, hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y en el centro, en esta última vuelta, antes de empezar la piña, tenemos que tener 7 puntos de base. Entonces, hacemos 1 en el primero, 1 en el hueco 2, en el hueco 3, en el siguiente 4, siguiente 5, siguiente hueco 6 y así conseguimos aumentar a 7. Bien, ahora lo que hemos hecho en este lado lo tenemos que volver a hacer en el otro. Por tanto, aquí tenemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos que tener 4 postes, o sea, 4 puntos altos, 1, 2, 3 y el cuarto punto alto. Una vez tenemos la zona central, nos vamos a el punto que aquí tenemos que separar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En el punto que teníamos solo hacemos un aumento, o sea que hacemos 2 puntos en este punto. Separamos con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Aquí mantenemos los 4 puntos. 1, hoy va. Ahora 2, 3 y 4. Muy bien. Y la zona central, donde tenemos las piñas y donde nos hacen las nuevas ramas, ya las tendríamos. Y pasaríamos a la zona de la hoja. Aquí haremos, en lugar de 6, 5 cadenas. Será 1, 2, 3, 4, 5. Y en el
extremo de la hoja hacemos un punto alto para que nos quede mucho más marcada esta punta de la hoja. Y nuevamente empezamos con otra vuelta. O sea, hacemos una cadena de separación para el inicio del dibujo y nos pasamos directamente a la punta del inicio del siguiente dibujo. Y así, pues no hacemos aquí un cierre muy marcado y podemos empezar el siguiente dibujo. Igualmente volveremos a hacer lo mismo. 5 cadenas, 4 puntos, 3 de separación. Aquí el aumento. Continuamos con 5, 4 de base. Aquí tendríamos 4 cadenas de separación. Hacemos los 7 puntos de base para el inicio de la nueva piña y continuamos. Nos vamos guiando por cada dibujo, vamos repitiendo lo mismo, igual que el inicio de la vuelta. Entonces, siempre, de vez en cuando, iros fijando si creéis que el dibujo levanta, pinga, no pinga o volea, para ir controlando las cadenas de separación entre los dibujos. Entonces ya vamos viendo mejor cómo aquí ya desapareció esta piña, hemos finalizado la hoja que rodea a la piña, y empezamos con el nuevo ramillete que nos nocerá aquí las hojas y aquí la nueva piña. Pues venga, terminamos esta vuelta y ahora mismo nos vemos para finalizar